Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Ya. Estuve actualizando el programa que está en ADECA. Ya, con las clases que nos quedan pendientes. Y para ver más o menos los contenidos que tenemos que alcanzar a ver. ¿Sí? Básicamente nos quedan tres cosas importantes, que es carga axial, torsión y flexión. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Bueno, nosotros cuando les hablaba de esta papa, ¿cierto? De esta papa, cuando nosotros la cortamos, la aplicamos en las secciones, ¿cierto? Y utilizamos las ecuaciones de estática, o sea, decimos sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momento igual a 0, para que se equilibre esto, en el centroide de la superficie donde nosotros hicimos este corte, aparecen estas cargas internas que son Fr y momento R. Esta fuerza R se puede descomponer en dos, en una tangente y en una carga normal. El momento sobre esta cara se puede descomponer en un momento tangente y en un momento normal. ¿Qué es lo que ocurre? Cada una de esas cargas internas que está actuando sobre esta superficie, tanto la fuerza resultante como el momento resultante, producen distintos tipos de esfuerzo. Por ejemplo, la fuerza resultante cuando se proyecta como una componente tangente a la superficie, aparece esta carga B. Y esa carga B, a ver, tenemos que esa fuerza resultante se descompone en una carga B y en una carga normal. Se dice que esta carga B, que es tangente, es una fuerza cortante, ¿ya? Que va tangente a la superficie. Y se dice que esta N es una fuerza normal a la superficie. Entonces, esta carga N produce un esfuerzo cortante sobre esa cara. ¿Cómo se cuantifica ese esfuerzo? Como la carga B dividido por el área. Esa carga normal está perpendicular a la superficie, produce un esfuerzo normal, se designa con la letra sigma, y se calcula como la carga interna normal dividido por el área. Entonces, una fuerza que actúa sobre una sección puede producir un esfuerzo cortante y un esfuerzo normal. ¿Qué es lo que ocurre con el momento resultante? También, ¿cierto?, se descompone en un momento tangente, que lo conocemos como momento flector, y en un momento normal a la superficie, que lo conocemos como momento torsor. ¿Ya? El momento flector, que es este tangente, produce un esfuerzo flexionante, que es un esfuerzo normal y que se mide como ese momento que está actuando por una distancia desde la fibra neutra. Cuando veamos flexión vamos a saber qué es esa C, y se divide por el momento de inercia. ¿Qué es lo que ocurre con el momento torsor? Ese momento torsor produce un esfuerzo cortante sobre la superficie. ¿Cómo se cuantifica? Se cuantifica como el momento torsor por C, y ya lo vamos a ver qué significa ese C, dividido por un momento polar de inercia. Entonces, las cargas internas que están actuando sobre esta superficie producen distintos tipos de esfuerzos. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es carga axial. Básicamente, nos vamos a centrar en este esfuerzo. ¿Ya?
La ecuación de profesor significa carga axial, ¿no? Esto que está acá, Sí. esto es el esfuerzo debido a una carga axial. La carga axial, si nosotros tenemos, imaginen que tienen una barra, y que a esta barra le aplican una carga, así. Esa sería una carga axial porque está a lo largo de el eje de la misma barra. Y si nosotros conocemos esta sección transversal, podemos calcular el esfuerzo como esa fuerza dividido por el área. ¿Por qué nosotros hablamos de esfuerzo y no hablamos de fuerza? Porque el esfuerzo es una unidad que es independiente de la geometría, porque está dividida por el área. Y así nosotros lo comparamos con algo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Que es un parámetro del material. Esfuerzo, deformación. ¿Recuerdan qué es eso? Esa es una ¿cómo se llama? Eso ya cuando... Elasticidad. Sí, pero este es el ensayo, este gráfico es típico del ensayo de tracción. Nosotros Sí. tenemos una probeta que la cargamos axialmente y podemos medir la fuerza y el alargamiento de esta probeta. Entonces, como tenemos la fuerza y tenemos el área de esta probeta, podemos calcular el esfuerzo como la fuerza dividido por el área inicial. Y si medimos los largos, ¿cierto? El largo en una zona, esa deformación es el largo final menos el largo inicial dividido por el largo inicial. Y esta deformación, nosotros le aplicamos una carga, medimos cuánto se alargó, aumentamos esa carga y vamos midiendo en todo momento ese largo. Y podemos hacer este gráfico, ¿sí? Y de acá sacamos Estiramiento. el delta esfuerzo dividido por el delta deformación, y a esa pendiente, que es delta esfuerzo partido por delta deformación, lo llamamos módulo elástico del material. Parámetros importantes: módulo elástico del material. Esto funciona como un resorte. Hasta aquí es lineal. Y aquí, nosotros esto lo llamamos esfuerzo de fluencia, y a partir de este punto tenemos la deformación permanente, que es deformación plástica. ¿Sí? Desde aquí en adelante esto es irreversible. Eso quiere decir que yo lo estiro y después no va a volver a su posición inicial o a su forma inicial. Se va a deformar permanentemente. Tiene deformación plástica. Si yo cargo esto con un esfuerzo, ¿cierto?, menor al de fluencia, si llego hasta acá y lo descargo, el material va a volver a su posición inicial. Entonces, desde el punto mecánico, desde el punto de vista mecánico, cuando se trabaja en diseño, siempre se busca que los esfuerzos que están actuando sobre un elemento no sobrepasen el límite de fluencia. Porque si pasan el límite de fluencia, el elemento se va a deformar prácticamente. O sea, si nosotros queremos, desde el punto de vista mecánico, diseñar, por ejemplo, un eje, ¿sí?, para transmitir potencia, el objetivo sería que no se deforme plásticamente, porque podría, ¿cierto?, afectar la holgura, ¿cierto?, los elementos rodantes, y después podrían entrar en contacto con otros elementos y podría ser una falla catastrófica por una cosa. Entonces, desde el punto de vista mecánico, nosotros siempre queremos diseñar elementos mecánicos, ¿cierto?, bajo el límite de fluencia. Y además, ¿cierto?, en algunos casos son tan conservadores que este valor lo castigamos y usamos
factores de seguridad para asegurarnos de que si bien una sobrecarga, ¿cierto?, que no estaba contemplada, de todas maneras, ¿cierto?, el elemento quede funcionando bajo el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Sobrecargas pueden pasar siempre, ¿sí? Pueden pasar cosas que no están previstas, ¿sí? Entonces siempre, desde el punto de vista, sobre todo desde la seguridad, este límite lo castigamos. Decimos, oye, a ver, se van a subir personas, van a estar personas ahí adentro, ¿cierto?, de ese elemento, ¿cierto? Va a estar cargado por personas, o si este elemento falla, pueden existir derrames, o pueden haber ciertas fallas del tipo ambiental. Esta válvula, ¿cierto?, si se rompe, ¿cierto?, va a escapar líquidos, ¿cierto?, tóxicos, o que pueden afectar cierto medio ambiente. Bueno, desde ese punto de vista, uno se pone muy conservador y usa factores de seguridad para castigar este valor y considerarlo más bajo, ¿sí? En todo ámbito de diseño mecánico se trabaja con factores de seguridad para castigar un poco este valor, ¿sí? Y a veces de repente no es tan lógico, a veces uno podría pensar que no es tan lógico en algunos casos. Por ejemplo, en las partes de un avión, ¿el factor de seguridad creen que es alto o creen que es bajo, por ejemplo? Estamos hablando si el factor de seguridad, ¿cierto?, tiene que ser mayor que 1, porque si es mayor que 1, ¿cierto?, y esto lo dividimos por un valor mayor que 1, ¿cierto?, este valor disminuye. Por ejemplo, para algunas partes de aviones, ¿cierto?, podrá ser mayor que 1. O sea, ¿qué tan seguro podríamos nosotros considerar ese factor? Algunos dirán, no tiene que ser alto, ¿cierto?, un avión, personas. Bueno, a veces no es tanto, y a veces muy cercano a uno de ciertos elementos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que si este factor nosotros lo castigamos mucho, el elemento es más robusto, es más grande, es más pesado, ¿sí? Y se contrapone, ¿cierto?, con el diseño. No bien, ahora me van a decir, pucha, a lo mejor es mejor que sea más robusto y que sea seguro. Sí, pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos el nivel de inspección a ese tipo de elementos? O sea, sabemos, ¿cierto?, cómo se está comportando, cómo está en función de las horas de uso. Entonces, ahí hay todo un juego, ¿cierto?, que no vale la pena meternos tanto en ese mundo. Ya, entonces lo que hoy tenía preparado, aparte de lo que ya estábamos hablando, es hablar un poco del concepto de teorías de falla. ¿Sí? Teorías de falla. El estado de esfuerzo, como ustedes pueden ver, es bastante complejo porque tiene elementos constantes, tiene elementos normales. Entonces, la forma correcta, o sea, no correcta, sino que la forma de representar un estado de esfuerzo en un elemento es a través de una matriz. Y esta matriz es simétrica, o sea, ese elemento se repite acá, ese elemento se repite acá y ese elemento se repite acá. Y esto se llama, ¿cierto?, se conoce como el tensor de esfuerzo y es un tensor de segundo orden. Ahora, los mecánicos, ¿cierto?, trabajan harto con esto, pero es bastante de repente complejo tratar de manipular, ¿sí? Muchos casos, como nosotros trabajamos en 2 dimensiones, ¿cierto?, consideramos carga en 2 dimensiones, este tensor lo simplificamos y solamente lo consideramos en 2 dimensiones, o sea, un esfuerzo normal en X, un esfuerzo cortante en XY, el esfuerzo cortante en XY y el esfuerzo normal en Y. ¿Ya? Pero aún así, interpretar este tensor de esfuerzo puede ser muy complejo. ¿Por qué? Porque si yo quiero, lo que estaba hablando, comparar esto con el límite donde esto va a fallar por fluencia. Acá yo tengo una carga axial. Y esta carga axial, ¿cierto?, es un solo valor de esfuerzo, el SI. ¿Sí? Porque mi probeta, mi elemento de prueba, estuvo sujeto a una sola carga.
una carga axial. En cambio, un elemento mecánico va a estar sometido a varias cargas. Entonces, ¿cómo yo puedo comparar esto con un solo valor de fluencia que está acá? Y ahí es donde aparecen las teorías de falla, sobre todo para materiales dúctiles, como por ejemplo el acero. ¿Qué es lo que ocurre? Se calcula un valor de esfuerzo equivalente y se compara con el valor de la fluencia. Hay dos teorías de falla muy conocidas, ¿cierto? Hay dos teorías de falla muy conocidas. Una, que es la teoría de falla de Tresca, y la otra es la de von Mises. Vamos a ver más o menos en qué se basa cada una de ellas. Ambas teorías de falla se consideran para los materiales dúctiles. ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos hablando de las propiedades de los materiales, ¿qué era un material dúctil? ¿Se acuerdan qué era un material dúctil? Y lo contrario de dúctil, ¿qué es lo que es? Frágil, ¿cierto? El material dúctil, ¿cuál es la principal característica? Que cuando sobrepasamos el límite de fluencia, hay deformación plástica que se puede reconocer fácilmente, ¿cierto? Una prolongada deformación plástica. Antes de que se fracture esto, antes de que se rompa, tiene una considerable deformación plástica. Por el contrario, un material frágil se deforma, elásticamente, y cuando comienza la fluencia, prácticamente no se deforma plásticamente y se fractura inmediatamente. Como por ejemplo materiales cerámicos. Muchos materiales cerámicos son muy resistentes, pero son frágiles. ¿Sí? Un ladrillo es un material cerámico. Nadie puede decir que no es resistente porque puede soportar grandes cargas, incluso de compresión. ¿Sí? Pero si ustedes le pegan al ladrillo, se fractura rápidamente, ¿cierto? O no he visto, ¿cierto? No se puede, es difícil ver un ladrillo deformado, ¿sí? Con deformación permanente, porque comienza la deformación y se fractura. ¿Sí? Si ustedes intentan un trozo de un cerámico, ¿cierto? Aplicarle una carga, tienen que aplicarle una carga muy fuerte, pero no lo van a deformar, sino que en algún momento se va a romper. Esa es la diferencia entre un material dúctil y un material frágil. Entonces hay teorías de falla para los materiales dúctiles y hay teorías de falla para los materiales frágiles. Para los materiales dúctiles, que es lo que nos interesa en este curso, está la teoría de Tresca y la teoría de von Mises. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tomar el estado de esfuerzo y calcular un estado de esfuerzo equivalente. Por ejemplo, Tresca se dio cuenta de que cuando tenía una probeta y que la cargaba axialmente, la falla no era perpendicular a la carga. ¿Sí? Aparecieron, y se dio cuenta, ¿cierto?, que en la probeta aparecen unas bandas que se llaman las bandas de núcleo, ¿sí? Y que aparecen a 45 grados. Y resulta que se puso a estudiar qué pasaba, porque a 45 grados, ¿cierto?, aparecía la falla, y no, ¿cierto?, perpendicular a la carga. Y para esta condición de esfuerzo se dio cuenta de que si este estado de esfuerzo lo rotaba a 45 grados, ¿sí?, lo que aparecía era un esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Y la falla entonces se dio cuenta que estaba asociada principalmente al esfuerzo cortante y no al esfuerzo normal. Entonces usted podrá decir, pero ¿cómo aquí va a haber esfuerzo cortante si la carga está aplicada acá, está aplicada, ¿cierto?, acá arriba, y yo tengo esta área? ¿Cómo es posible que aquí exista fuerza cortante? Si
aquí solamente tengo un esfuerzo normal, que es la fuerza dividido por el área. Sí, pero el estado de esfuerzo se puede rotar. Y resulta que si lo rotamos a 45 grados y tomamos un área a 45 grados, la fuerza va a estar así. Y esta área está a 45 grados. Y esta fuerza ahora va a tener una componente cortante y va a tener una componente normal. Y este esfuerzo cortante, B partido por esta área, que ahora es distinta, le voy a poner a 45 grados, que es distinta a esta área, resulta que es la responsable de que el elemento falle. Entonces, por eso la teoría de Tresca también se conoce como teoría de esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Entonces se dio cuenta de que efectivamente entonces decía 45 grados, entonces lo que propuso es que este estado de esfuerzo se rote donde el esfuerzo cortante sea máximo y se compare con el valor de la afluencia. ¿Sí? Eso es la teoría de Tresca. Luego está la teoría de von Mises. ¿Qué dijo von Mises? Bueno, dijo, los materiales son como un resorte. ¿Sí? En esta parte lineal son como un resorte. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de cómo se calcula la energía potencial de un resorte? ¿Ya? ¿La energía de un resorte cuánto es? La fuerza es K por delta X. Y la energía asociada a un resorte, ¿cierto? Cuando se deforma, es un medio de K por delta X al cuadrado. O, dicho de otra manera, un medio K por X es la fuerza por delta X. Ahora, como les dije, esto es igual, el material es igual que un resorte. Pero acá nosotros trabajamos con, en vez de fuerza, con esfuerzo, y en vez de alargamiento, deformación. Entonces él, en este caso von Mises, se dio cuenta y comparó la energía por deformación, aplicando la ley de Hooke también, y se dio cuenta de que esta energía se puede dividir en dos componentes. Una hidrostática y una de distorsión máxima que está asociada, ¿cierto?, a las componentes cortantes. Ahí haciendo algunas operaciones, ¿cierto?, algebraicas con los tensores, no es necesario que se aprendan eso, llegó a una expresión como esa. Entonces él se dio cuenta de que la energía por distorsión, ¿cierto?, de distorsión de un elemento, de un material, era esta expresión. Y la comparó con la de un ensayo de tracción. Entonces dijo, esta energía no puede ser mayor a esta. ¿Sí? Que esta es la que está asociada a un ensayo de tracción. Entonces se llega a la siguiente ecuación. Esto no puede ser mayor que esto. Entonces, 1 más Poisson dividido por 3e por sigma 1 al cuadrado menos sigma 1 por sigma 2 más sigma 2 al cuadrado tiene que ser menor que 1 más Poisson dividido por 3e por el esfuerzo de influencia al cuadrado. Bueno, esto se simplifica, así que la raíz de el esfuerzo 1 al cuadrado menos el esfuerzo 1 por el esfuerzo 2 más el esfuerzo 2 al cuadrado tiene que ser menor que el esfuerzo de fluencia. Y esta componente que está acá se llama esfuerzo de von Mises. El esfuerzo de von Mises es igual entonces a la raíz de sigma 1 al cuadrado menos sigma 1 por sigma 2 más sigma 2 al cuadrado. Y el esfuerzo de von Mises entonces tiene que ser menor que el esfuerzo de fluencia.
Eso es todo. O sea, no es que vamos a hacer algún ejercicio, sino que tan solo se los comento. Porque estas dos teorías siempre son utilizadas por los mecánicos para diseñar elementos, con Mises y Tresca. Una se preocupa del esfuerzo portante máximo y la otra lo analiza desde el punto de vista de la energía. Ambas son muy utilizadas. Ambas son típicamente utilizadas en el diseño para evaluar, ¿cierto?, la geometría o el material, ¿cierto?, si es que es acorde o evaluando la integridad estructural del elemento. Eso es en cuanto a las teorías. Si uno compara las dos teorías de falla, la de von Mises y la de Tresca, tiene algo así. La de von Mises es una elipse y la de Tresca es hexágono. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el estado del esfuerzo que uno tiene sobre un material está fuera de esa superficie se llama superficie de fluencia. Si nuestro estado de esfuerzo está fuera de esto, quiere decir que el elemento va a fallar por fluencia. ¿Sí? Si estamos dentro, el elemento no falla por fluencia. Y ahí uno puede ver que también la de Tresca es un poco más conservadora que la de von Mises. ¿Sí? Porque la superficie de Tresca es un poco más pequeña. ¿Sí? Ahí calculado un porcentaje de diferencia estimada. Así que eso. Ya. Profesor, una consulta. Cuando usted dice que la carga axial al eje va en un eje, ¿cierto? Pero eso es una compresión. Puede ser compresión o puede ser tracción. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, como les decía anteriormente, el estado de esfuerzo sobre un elemento puede estar construido por carga axial, torsión o flexión, ¿sí? Y también hay otros componentes cortantes adicionales. Pero comenzamos con carga axial. Si yo tengo un elemento, supongamos que tengo una barra. Tengo una barra. Y esta barra está cargada axialmente. Aquí tengo una fuerza. Voy a poner N para usar la misma notación que teníamos anteriormente. Y aquí tengo una N. Yo estoy estirando esto. Para calcular el esfuerzo, ¿sí?, sobre esta barra, es simplemente decir, el esfuerzo es igual a la carga N dividido por el área. Si esto es de una sección transversal es circular, ¿sí?, el área será pi cuarto por el diámetro al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo calculo el esfuerzo y el esfuerzo entonces será la carga dividido por el área. ¿Sí? ¿Qué produce esta carga sobre el elemento si ahora lo consideramos deformado? ¿Cómo dijo? Si yo le aplico esta carga, lo estoy estirando. Imaginen que es un elástico. ¿Se reduce el otro? ¿Ya? Pero ¿y qué pasa con el largo? Se Aumenta. Entonces, por notación, ¿cierto?, por convención de signo, cuando un elemento, ¿sí?, está sometido a una carga de tracción, vamos a decir que su deformación va a ser mayor que 0. Por el contrario, si yo le aplico una carga hacia adentro, ¿sí?, de compresión, ¿qué va a pasar con esta deformación? Va a ser menor que cero. Va a ser menor que 0 porque el elemento se va a cortar. Ya. Con ese supuesto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, decimos lo siguiente.
El esfuerzo, además, por la ley de Hooke, es el módulo elástico por la deformación. Esto es válido porque, nuevamente, deformación, esfuerzo. Yo estoy trabajando en esta zona. Voy a usar de otro color. Yo estoy trabajando en esta zona. En esta zona, ¿cómo es la relación entre el esfuerzo y la deformación? Acá, en esta zona, cuando trabajamos con el esfuerzo, ¿cierto?, menor que el esfuerzo de fluencia. Esto es una curva lineal. Son directamente proporcionales, ¿cierto? Es lineal. Es una recta, ¿sí? Y desde ese punto de vista, la recta, podemos decir, pasa por el origen. Sí. Entonces, el esfuerzo es directamente proporcional con la deformación. Y la constante de proporcionalidad es el módulo elástico. O sea, el esfuerzo es igual al módulo elástico por la deformación. Y esta es la ley de Hooke, ¿sí? Tenemos entonces que el esfuerzo es igual al módulo elástico por la deformación. Adelante, adelante. Profesor, ¿Sí? y la constante tendría algo que ver con la pendiente, ¿no? Si es la recta. Esa constante efectivamente es la pendiente. ¿Y cómo la calculamos? Con el ensayo de tracción. Vemos el ensayo de tracción, vemos la zona lineal, calculamos la pendiente y esa pendiente es el módulo elástico. Para un acero, si usted hace un ensayo con un acero, te va a dar cuenta que la pendiente es más o menos 200 gigapascales, por ejemplo. Ahora, veamos esta ecuación desde otro punto de vista. Tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones. La primera, el esfuerzo es la carga interna dividido por el área. Y la otra ecuación es que el esfuerzo, según la ley de Hooke, es el módulo elástico por la deformación. ¿Sí? La deformación nosotros dijimos, bueno, es el largo final menos el largo inicial dividido por el largo inicial. Si nosotros hacemos cada vez más pequeño esto, ¿sí?, la medición que nosotros hacemos es cada vez más pequeña, vamos a llegar a un elemento diferencial, que sería du partido por dx. ¿Ya? Entonces podemos reescribir la ley de Hooke como el esfuerzo es igual al módulo elástico por du a dx. Esta la vamos a llamar ecuación 1 y esta vamos a llamar la ecuación 2. Si igualamos la ecuación 1 con la ecuación 2, vamos a tener que la carga partido por el área es igual a el módulo elástico por du a dx. Y si reescribimos esta cuestión, vamos a tener que esto du es igual a n partido por el área por el módulo elástico por dx. Y esta es una ecuación diferencial, entre comillas, fácilmente integrable si es que la carga es constante, si el área no cambia y el módulo elástico no cambia. La integramos entre 0 y L, ¿y qué vamos a llegar? A que el alargamiento de una barra es igual a n, que es la carga interna, dividido por el área, por el módulo elástico, por el largo de la barra. ¿Sí? Y fíjense que esto es igual a la ecuación de un resorte. La fuerza de un resorte es igual a K por el delta X, que es el alargamiento. Acá el alargamiento es ese delta. Si reescribimos esto, tenemos que N, que es la fuerza, es igual a el área por E dividido por L,
por el alargamiento. Y esto vendría a ser la constante de rigidez de este resorte, que es una barra. ¿Sí? ¿A algunos les gusta la ecuación así? A otros les gusta la ecuación así. Está lo mismo. Esto que está acá es la constante de rigidez de la barra. ¿Sí? O no la constante de rigidez. Si fuera un resorte, esta sería la constante de rigidez del resorte. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Ahora podemos calcular cuánto se deformaría una barra, ¿sí?, cuando está sometida, ¿cierto?, a una determinada carga. En escala, ¿cierto? En escala, es una fuerza, pero es una fuerza interna sobre la otra. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí está todo, ¿cierto?, todas las explicaciones. Acá está toda esa explicación que hice a continuación y aquí viene un ejemplo. Supongamos que tenemos una barra, como está acá, nos dicen, la varilla de aluminio 2014 T6, cuyo módulo elástico es 73.1 gigapascales, tiene un diámetro de 30 milímetros y soporta la carga mostrada. Determine el desplazamiento de A con respecto al extremo E. A, E. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se aplican distintas cargas, ¿sí?, y nos piden calcular el alargamiento sobre esa barra. Desprecia entonces el tamaño de los acoplamientos. Entonces vamos a tener que calcular cuánto se alarga esta barra, o puede que se acorte, no lo sabemos, tenemos que calcular. La primera pregunta es, ¿cuánto es la sumatoria de fuerzas que están actuando ahí? Debe ser. No, Ah, se refiere a cero. Debería ser igual a 0. A ver, Cero. tenemos 8 a la izquierda, Claro, tenemos 8. más 4. Menos 8 más 4, ¿cuánto Sí, es? está bien. 4. ¿Cierto? Menos 4. Más 6, 2 positivo. Y después 2 negativo, menos 2, 0. Ya. Entonces, la sumatoria de fuerza ya sobre esa barra es 0. Ahora tenemos que calcular las cargas internas. ¿Cuánto es la carga interna que está actuando en esta sección? ¿Cuál es la carga interna que está actuando en esta sección? ¿Cuál es la carga interna que está en esta sección? ¿Y cuál es la carga interna de esta sección? ¿Por qué? Porque esta ecuación ahora la vamos a aplicar a cada uno de estos segmentos. Entonces, una forma de escribir esto, que es la que más les gusta a los estudiantes, porque a los estudiantes no les gusta mucho las integrales metidas acá. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos por segmento? La integral, ¿qué es lo que es? Una sumatoria. Es una sumatoria, y lo hacemos por segmentos ahora. ¿Sí? La integral es una sumatoria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Ahora vamos a decir que el desplazamiento total de una barra va a ser la sumatoria de las cargas internas en cada una de las secciones por el L sub I dividido por el área sub I y por el E sub I. Cada uno de estos va a ser en función del segmento que estamos utilizando. ¿Cuántos segmentos tenemos ahí? 4. Eso quiere decir que el alargamiento total es igual a el alargamiento que hay entre A y B más el alargamiento que vamos a tener entre B y C más el alargamiento que vamos a tener entre C y D y más el alargamiento que vamos a tener entre D y E. ¿Sí? Eso quiere decir que si aplicamos esta ecuación vamos a tener la carga interna entre A y B por el largo entre A y B dividido por el área entre A y B por el módulo elástico que hay entre A y B. ¿Sí? Como es el mismo material, todos los módulos elásticos son iguales. Si tenemos distintos materiales, bueno, vamos cambiando el módulo elástico respectivo. Más la carga interna entre B y C por el largo entre B y C dividido por el área entre B y C por el módulo elástico entre B y C. Más la carga interna entre C y D
por el largo entre C y D, dividido por el área entre C y D, por el módulo elástico entre C y D, y más la carga interna entre D y E, por el largo entre D y E, dividido por el área entre D y E, por el módulo elástico entre D y E. O sea, el alargamiento... Entonces, el alargamiento total de esta barra es la sumatoria de todos los alargamientos de cada una de las secciones. Ahora la pregunta es, el largo lo tenemos, el área de cada una de las secciones la tenemos, el módulo elástico también. ¿Qué es lo único que no sabemos hasta el momento? La fuerza normal. La carga interna de cada una de las secciones. ¿Cómo calculamos la carga interna en cada una de las secciones? Diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? La única forma. A no ser que le digan a usted específicamente la carga interna en esta zona es de tal. Si no se la dan, tiene que hacer diagramas de cuerpo libre internos. El primero, ¿cuál es la sección que queremos estudiar? Entre A y B. Entonces hacemos el primer diagrama de cuerpo libre. Hasta un poco antes de llegar al punto B. O sea, esto va a ser válido entre 0, menor que X y menor que 4 metros. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué está actuando acá? 8 kilonewton. Los 4 kilonewton aparecen justo los 4 metros. Entonces nosotros no lo vamos a considerar. Aquí vamos a considerar la carga interna que está actuando en la sección AP. ¿Ya? No están los 4 kilonewton porque esto es un poco antes de los 4. Todavía no está actuando la carga. ¿Cuánto debería ser la sumatoria de fuerzas acá? 0 también. Entonces, menos 8 más la carga interna entre A y B es igual a 0. Por lo tanto, la carga interna entre A y B va a ser igual a 8 kilonewton. Esta sección de la barra está sometida a 8 kilonewton. Y calculo ahora el alargamiento. ¿Cuánto es el alargamiento entre A y B? La carga interna. ¿Cuánto es la carga interna? 8 kilonewton, o sea, 8 por 10 elevado a 13. Por los 4 metros. ¿Sí? Dividido por el área. ¿Cuánto es el área interna que está ahí? Pi cuarto por 30. Ah, pero... Pi cuarto. Y aquí yo le recomiendo usar, si usa aquí milímetros, 3 por 10 la el módulo elástico úselo en megapascales. ¿Cuánto es el módulo elástico? 73.1 gigapascales. Entonces usa 73.1 por 10 elevado a 3. Lo pone en megapascales. Y así esto con estos milímetros, lo que queda acá abajo es newton. Se va con ese newton y quedan los 4 metros. O sea, quedan los metros. ¿Cuánto vale esto? Si alguien lo puede calcular. ¿Cómo? Dígame. ¿Por qué considero el 8 y no los 4 kilómetros? Ya, porque yo me detengo un poco antes de los 4 metros. Esto dice menor, no menor igual. Entonces lo que me interesa es lo que está pasando entre A y B, pero no llego hasta B, porque en B está actuando una carga externa de 4 kilonewton. Me detengo un poco antes. Y aquí entonces aparece esta carga interna, que yo no la conozco. Y la calculo, ¿cierto? Con la sumatoria de fuerza. Ahora, cuando yo analice B y C, ahí sí van a aparecer los 8 y van a aparecer los 4. Pero me detengo antes de los 6. Ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora este alargamiento nos va a dar en metro y lo más probable es que sea un valor muy pequeño, ¿sí? Que normalmente podría ser imperceptible para nosotros, pero si ponemos un instrumento, un reloj comparador, cualquier cosa, vamos a poder medir ese valor. Profe, no sé si alguien más lo hizo, pero me dio 6.19 por 10 elevado 6.19
Por 10 elevado a la menos 4. a la menos 4 metros. Eso quiere decir que esto es 0,619 milímetros. Ya. Entonces, este segmento que está acá, debido a esta carga, se alargó 0,6 milímetros. ¿Qué pasa en la siguiente sección? Vamos nuevamente con el diagrama de corte, por eso secciones. Esto va a ser válido o esto va a estar entre 0 menor que x y menor que 6. ¿Ya? Acá aparecen los 8 kilonewtons, ¿no? Luego aparecen los 4, 6, 4. Y acá va a aparecer la carga interna BC. ¿Sí? Yo me detuve antes de llegar a C. Por eso no aparecen los 6 kilonewtons. Menos 8 más 4 más NBC es igual a 0. NBC entonces es igual a... Menos 4. Aquí da menos 4, pasa sumando, queda 4 kilonewtons. Claro. Eso sería normal. Sería la carga interna que está actuando en esta sección. Estas cargas son cargas internas que están actuando en esa sección. Calculemos entonces el alargamiento de esta sección. El alargamiento entre la sección B y C serían los 4 por 10 elevado a 3 por 2 dividido pi cuarto por 30 al cuadrado y por 73.1 por 10 elevado a 3. Si se fijan, es este mismo valor dividido por 4, porque esto está dividido por 2 y esto está dividido por 2. O sea, es este valor dividido por 4. Así que ¿para qué lo vamos a calcular? Lo divide por 4 solamente. A no ser que el amigo se haya equivocado y tomando ese valor. No, está bien, Pero está bien. Gracias. ¿Cuánto vale esto entonces si dividimos esto por 4? 0,3. 1.55 por 10 elevado a menos 4. Metros. Entonces esto es 0.155 milímetros. Sí. Ya. Hasta ahora, hasta aquí, ¿la barra ha estado en tracción o en compresión? Tracción. En tracción, ¿cierto? Tracción. Entonces, estos son positivos. Efectivamente son positivos. Se idea va a estar en compresión. Vamos al siguiente segmento, C y D. Diagrama de corte. Ahora sería más fácil tomarlo del otro lado. Lo vamos a hacer de los dos lados y se van a dar cuenta que es lo mismo. Pero ahí el signo cambia, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Ahí cambiamos el signo en la dirección de la carga interna. Ya les lo puedo mostrar. Acá tengo 8 kilonewtons. Acá tengo 4 kilonewtons. 6 kilonewtons. Y me detengo antes de llegar al punto D. LCD. Y aquí está la carga. Voy a ponerlo positivo. NCD. Aquí lo tengo que poner. Esta carga, si yo hago de este lado, la tengo que poner hacia el lado derecho. Entonces vamos. Menos 8 más 4 más 6 más NCD es igual a 0. ¿Cuánto vale NCD? 2. Y la distancia Menos 2. entre Menos 6 2. Entre 6 y D son 2 metros. Sí. Sí, pero después lo podemos agregar. Ya. ¿Cuánto vale esto? Menos 2. Menos 2 kilonewtons. Eso quiere decir que esta carga en realidad va hacia adentro. ¿Sí? ¿Este segmento está en compresión o en tracción?
Está en compresión. En compresión. Entonces el alargamiento entre C y D sería menos 2 por 10 elevado a 3 por los 2 metros dividido por pi cuarto por 30 al cuadrado por 73.1 por 10 elevado a 3. Y si se fijan, es ese valor que está ahí, Por negativo. es negativo, pero dividido por 2, ¿no? Porque la carga aquí era de 4 y ahora es de 2, el resto es todo lo mismo. Así que es este valor dividido por 2, ¿no? Y negativo, ¿no? Y negativo, ahí está el negativo de la carga. ¿Cuánto es ese valor dividido por 2? El mismo 0.55. 0.0775. ¿Por qué? Porque es la mitad de la carga. 0.0775 pero milímetros. ¿Sí? Y hacer compresión Y negativa. es negativo. ¿Cómo podríamos llegar a esta carga de una manera mucho más simple también? Tomamos el corte, pero nos quedamos con el lado derecho. ¿Qué pasa si nos quedamos con el lado derecho? Si aquí en el lado izquierdo, por convención de signo, nosotros ponemos la carga hacia el lado derecho, acá la tenemos que poner hacia el lado izquierdo, acción y reacción, ¿sí? Y acá están actuando 2 kilonewtons. ¿Sí? Entonces tenemos menos NCD menos 2 es igual a 0. Así que NCD es igual a menos 2 kilonewtons. Llegamos a lo mismo. Y tenemos que entender que esta carga en realidad iba para el otro lado. Por eso nos dio negativo. Pero este segmento está en Compresión. compresión. Entonces llegamos a lo mismo. Vamos con el último segmento. Vamos con el último segmento. El último segmento. Usemos el lado izquierdo o el lado derecho. Es que por la izquierda Se bajó. Más corto es el lado derecho. Sí, ya se trata de Nos detenemos antes de los 2 kilos de Newton y aquí ponemos la carga interna de E. No, sí, de E. ¿Hay otra carga actual? Estamos haciendo CD, ¿o no? ¿Cuál es el? Sí, este segmento que está acá. Este segmento que está acá. Antes de los 2 kilos de Newton. ¿Hay otra carga actuando acá? Otra. No, no. Sumatoria de fuerza igual a 0. ¿Cuánto vale N de E? 0. 0. No hay carga en la última sección. Veámoslo del otro lado. Para Una que... pregunta cercana. Veámoslo del otro lado para aclarar las dudas. ¿8 kilonewton? 4 kilonewton. 6 kilonewton. 2 kilonewton. N de E. Menos 8 más 4 más 6 menos 2 más N de E es igual a 0. Menos 8 más 4 menos 4 más 6, 2. Perdón, esto es menos 4 más 6, 2 positivo, menos 2, 0. ¿Cuánto vale N de E? 0. ¿Este segmento está bajo alguna carga? ¿Se va a alargar? No. Entonces, el alargamiento total sería 0,19619 milímetros más 0.155 menos 0.0775 más 0. ¿Cuánto vale el alargamiento total? 6.965. O sea, 0.6975
milímetros. Algo como eso. Eso es, ¿cierto? Carga axial. Entonces, cuando uno resuelve este tipo de problemas, lo importante es ir analizando sección por sección. Un error clásico es tomar y decir, aquí son 8 kilonewtons, están aquí actuando 8 kilonewtons. Después vamos a esta sección y 4 kilonewtons. Pero no es aceptable. Pero, ¿por qué están actuando esto? ¿O son 6? No lo sabemos. Siempre tenemos que ir haciendo los cortes, ¿cierto? Y entender qué es lo que pasa internamente en esa sección. ¿Sí? Ahora este problema es igual, es extenso porque tiene 4 secciones, ¿sí? Pero es un clarificador desde el punto de vista de que tenemos que ir analizando, ¿cierto? Qué es lo que ocurre internamente en cada una de las secciones para poder calcular cuáles son sus alargamientos. ¿Los dos? ¿Sí? Esto se cumple sí o sí con los cuerpos rectos, o sea, Carga axial consideramos que esto es una carga que está asociada, ¿cierto?, en el eje y suficientemente largo para producir, ¿cierto?, solamente carga a lo largo del eje. ¿Sí? Ahora miren, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Acá se vieron inmediatamente las cargas, pero hay ocasiones que a veces no se dan todas las cargas y hay que calcularlo mediante las reacciones, y calcular las cargas internas y calcular reacciones. Hay una parte fea en esto también, que se conoce como problemas estáticamente indeterminados. Miren, analicemos el problema que tenemos acá. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo. Bueno, más que está cyber. Se me veía el arquitecto. ¿De casualidad se quedó un perro atrás? Acá, compadre. Cash. imposible. Estaba listo para todo lo que estaba. Estaba en vivo Ya, yo les decía que hay una parte fea, que es, a los mecánicos no les gusta mucho esta parte porque es fea, pero yo en realidad se las comento para que lo conozcan, ¿sí? Son los problemas estáticamente indeterminados. ¿Qué tal? Hagamos el diagrama de cuerpo libre de lo que está ocurriendo ahí. Primero, Sí, antes de pasar a eso, si hubiéramos hecho, digamos, resuelto a través de integrales, no hubiéramos ahorrado todo ese deseo de ir parte por parte por parte. hubiese llegado a lo mismo. No, pero me refiero al deseo que hubo que hacer. No, lo que pasa es que si ustedes lo hubiesen planteado desde el punto de vista de la integral, ¿cierto? Du es igual a n, que puede ser n de x partido por una de x por un e de x por dx, y hace la integral. Acá le queda la integral de du igual a la integral entre 0 y l de n de x partido por a de x por e de x. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es tomar esto y considerar que las cargas son constantes en la sección en la que estamos estudiando. Entonces, finalmente, por dx. Entonces, la integral se reduce aquí a un delta u, que es básicamente el alargamiento, igual a esto, en donde la carga interna es constante, el área es constante y el módulo elástico es constante, y aquí tenemos la integral entre 0 y l de dx. Si integramos esto, l menos 0, l. Queda lo mismo. Pero tenemos que saber cómo va cambiando la carga interna en cada una de las secciones. ¿Sí? ¿Cuándo usamos realmente la integral? Cuando esta área normalmente cambia. ¿Sí? Por ejemplo, algo así. Porque el área ya es función de x. Entonces, por ahí va. Ya.
yo les decía estos problemas estáticamente indeterminados. ¿Qué son en realidad? Hagamos el diagrama de cuerpo libre de esa barra. Se fijan que esta barra es como que si estuviera amarrada acá y amarrada acá arriba. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de esa barra, tiene una carga acá de 500 newtons. Entonces, acá vamos a decir que hay una reacción en P y acá hay una reacción en A. ¿Sí? Ahora miren, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X no hay, no usamos. Sumatoria de momento tampoco hay porque ninguna de estas cargas en momento porque pasan todas por el eje. Ahora, la pregunta es, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? RA más RB menos 500 es igual a 0. Si la escribimos de otra manera, RA más RB es igual a 500. Listo. Ecuaciones de Newton. No tenemos fuerza en X y ninguna de estas cargas en momento. ¿Cuántas ecuaciones tenemos disponibles? Dos. No, ahora. ¿Cuántas ecuaciones disponibles tenemos? No, ecuaciones es una sola, pero son todas incógnitas. Por eso se llaman estáticamente indeterminados, porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces, tenemos que usar las ecuaciones de resistencia materiales para resolver esto. Y aquí viene una ecuación que se conoce como ecuación de compatibilidad. ¿Sí? Bueno, les voy a preguntar esto en la prueba, pero es importante que lo conversemos. ¿Sí? Ecuación de compatibilidad. ¿Cuál sería la ecuación de compatibilidad? Estaría relacionada con los alargamientos. ¿Qué sabemos nosotros entonces? ¿Cuánto es el alargamiento entre A y B? ¿Cuánto debería ser el alargamiento entre A y B? 5 metros. No, esa es la distancia inicial de las barras. Alargamiento me refiero a si yo le aplico una carga, ese punto se va a alargar. Pequeño. La barra anterior se alargaba casi 0,7 milímetros. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto se alargaría esto si yo le aplico una carga? ¿Qué pasa si más de 500 newtons, 1000? ¿Sí? No se va a alargar, se va a comprimir. No se alarga y se comprime. ¿Por qué